Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Como siempre, estamos acá en nuestra cita de domingo, 7:30 de la noche, para hablar de buenos libros. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van? Me confirman por favor si me están escuchando bien. Es como lo más importante, confirmar el sonido. Hoy estamos acá desde otra parte, no estoy en mi casa, entonces pues ojalá no nos traicione la conexión. Pero como siempre acá firmes todos los domingos para hablar de lectura, de buenas historias de emprendimiento, buenas historias de inversión, de finanzas personales. Si me escuchan bien, porfa. Buenas noches, Juanma, muchas gracias. Todo ok, parece que el sonido está bien. Como siempre vamos a esperar unos 30 segunditos, un minuto máximo a que se termine de conectar la gente. Y empezamos con este live, como siempre, domingo 7:30 de la noche. Hoy vamos a hablar de un libro controversial, un libro que me ha impactado muchísimo. Padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki, tal vez el padre de las finanzas personales. Para quien no lo conocen, bueno, hoy vamos a hablar bastante de Robert Kiyosaki. ¿Quién es Robert Kiyosaki? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha escrito? ¿A qué se dedica? Y cómo este es un libro de la historia de sus dos padres, realmente, y cómo esos dos padres influenciaron de manera muy importante su vida y la forma como él ha manejado sus finanzas prácticamente desde que era niño. Entonces, bueno, como les digo, 20 segunditos. Si estamos escuchando bien, arrancamos. Ya está nuestra sexta semana, increíble, que ya llevemos 6 semanas, el tiempo vuela, pero qué chévere que ya hemos hablado de 6 libros, 6 historias muy chéveres. El primer libro que vimos fue el libro de Principios de Ray Dalio. Todos los lives están quedando grabados, así que ustedes lo pueden revisar cuando quieran. El primero fue Principios de Ray Dalio. A la siguiente semana hablamos de la historia de Jeff Bezos de Amazon a través del libro de la tienda de los sueños, The Everything Store. A la siguiente semana estábamos hablando de Nike, Phil Knight, la historia de Nike, el fundador de Phil Knight, escrita por él, Nunca te pares, Shoe Dog. Después hablamos de Brian Chesky, fundador de Airbnb, una historia fascinante de tres fundadores, 3 soñadores que están revolucionando la forma como se hace hotelería en el mundo. La semana pasada estuvimos hablando de un gran emprendedor colombiano, una persona muy apasionada también por el emprendimiento, una persona muy joven, 31 años, Julián Torres, que fundó un emprendimiento de tecnología, Fitpal, que también está pues cambiando muchas cosas en la manera como se hace ejercicio en Colombia, y sobre todo hoy se convirtieron, después del coronavirus o en esta pandemia, les tocó rápidamente cambiar su negocio, se convirtieron en una empresa de bienestar para las empresas. Y bueno, así sucesivamente vamos a seguir hablando de grandes historias de emprendimiento. ¿Qué tenemos hoy? Padre rico, padre pobre. Hay mucha gente que no le gusta este libro, hay mucha gente que dice que este libro le cambió la vida. Sin duda Robert Kiyosaki es un personaje bastante controversial. Algunos dicen que Robert Kiyosaki es un payaso completo, otros dicen Robert Kiyosaki me cambió la vida completamente. De eso se trata, de hablar de buenas historias, de que ustedes las lean. Este es un libro corto, se lee muy rápido, sin duda en una semana se puede leer este libro, así que si no lo han leído, se lo recomiendo leerlo en esta semana y que ustedes se hagan su propio criterio y que definan qué cosas hay buenas acá, qué cosas no les gustaría aplicar, pero de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando, ya tenemos más de 80 personas conectadas, como siempre, ya saben, 7:30 de la noche, los domingos, en Mis Propias Finanzas. Vamos a hablar de un muy buen libro. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante construir este hábito de la lectura? Se los he dicho y no me cansaré de repetirlo. Warren Buffett, el gran inversionista de todos los tiempos, lee 6 o 7, 8 horas al día.
Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, dice que prefiere los libros a las redes sociales. Tai López, un libro al día. Bill Gates, a los que han visto el documental de Bill Gates en Netflix, Bill Gates todos los años se va 2 semanas a su cabaña de recreo con una maletica llena de libros, y lo único que hace Bill Gates durante 2 semanas es leer. Entonces, cuando uno empieza a estudiar la vida y obra de los grandes empresarios, de los grandes personajes que han cambiado la historia del mundo, todos y todas son absolutamente grandes lectoras. Todas las empresarias, todas las emprendedoras, todos los grandes, las personas que están cambiando el mundo, todos tienen el hábito de la lectura. Y yo siempre me he preguntado, si nosotros queremos cambiar el mundo, si queremos crear buenas empresas y los grandes empresarios están leyendo todo el tiempo, ¿será esta una buena idea? ¿Será que ponernos a leer es una buena idea? Sin duda la respuesta es sí, porque como decía Abraham Lincoln, la lectura nos permite conocer historias y recorrer caminos que algunos ya han recorrido, que algunas personas ya han transitado. Entonces, a través de la lectura es que uno puede conocer personas como Robert Kiyosaki, a través de la lectura es que uno puede conocer personas como Ray Dalio, como Warren Buffett, como Sam Walton, como Tony Robbins, etcétera, etcétera, etcétera. Personas a las que uno de pronto no tiene acceso, que no conoce personalmente, pero es a través de la lectura que uno puede llegar a conocer su vida y obra. Entonces, bueno, traemos en materia. Robert Kiyosaki, el papá de las finanzas personales, escribió este libro en 1997, Padre Rico, Padre Pobre. O sea, hace ya más de casi 30 años, ¿sí? Más de 30 años escribió este libro, 20 y pico de años. Y en este libro narra la vida de sus 2 padres, su padre biológico, que era su padre pobre, digamos su padre biológico, y su padre rico, que era el padre de Mike, su mejor amigo. Robert Kiyosaki nació en la isla de Hawái, tiene ascendencia japonesa, es japonés-americano, pero vivió en la isla de Hawái su niñez, y en la isla de Hawái vivió o tuvo la oportunidad de interactuar con sus 2 padres, él los considera sus 2 padres. Vuelvo y repito, su padre biológico es el que él dice que es su padre pobre, y su padre rico era el papá de Mike, su mejor amigo. Mike y él iban a la escuela juntos, eran pequeños, tenían 7, 8 años. La historia empieza con la historia de Mike y Robert llegando a la escuela, y Mike y Robert estudiaban, digamos, en la escuela de ricos de Hawái, pero por cosas del destino, porque vivían cerca de la escuela de ricos, no porque ellos fueran ricos ni mucho menos. Y Robert Kiyosaki siempre tuvo como en la cabeza, oiga, porque yo quiero ser rico. Y un día le dijo al papá de Mike, su padre rico, le dijo, oiga, yo quiero ser rico. Él tenía 7 años, cuenta él en el libro. Y el papá de Mike le dice, ¿por qué quiere ser rico? No, porque es que hoy vi a mis amigos llegar en un carro Cadillac con la mamá, y yo algún día quiero tener esos carros y quiero tener esas casas donde pues van los niños populares de la escuela, y nunca nos invitan a esas fiestas pues porque nosotros somos los pobres del salón. Entonces yo quiero hacer mucho dinero. Entonces el papá de Mike le dice, si realmente quiere hacer dinero, venga mañana yo le voy a enseñar cómo es que se hace el dinero. Entonces Mike y Robert tenían 7 años, muy emocionados. Robert llega a la casa, Robert Kiyosaki le dice a su papá biológico, no, es que el papá de Mike nos va a enseñar a ser muy ricos, entonces mañana tenemos una clase sobre el dinero. El papá de Robert lo mira como raro y le dice, ¿de qué se trata esa vaina? Y en efecto, al otro día van Mike y Robert a la casa del papá de Mike, y el papá de Mike tenía una tienda de abarrotes, como unas tiendas de mini supermercados en Hawái, y les dice, ustedes van a trabajar en mi tienda todos los sábados, y por el trabajo que ustedes hagan, yo les voy a pagar 10 centavos, y con una condición, ustedes van a tener que reunirse conmigo todos los sábados a unas lecciones que yo les voy a dar. Y entonces Robert a los 7 años empieza a trabajar con Mike, emocionado porque dice, el papá de Mike nos va a hacer muy ricos.
y empieza a trabajar, va el primer sábado, el papá de Mike no aparece y les pagan 30 centavos de dólar, trabajan 3 horas. Al otro sábado vuelve Robert Kiyosaki, vuelve y trabaja toda la mañana, se pierde su juego de béisbol y se pierde porque él jugaba, pues eran niños, ¿no? Él jugaba y ya el papá de Robert Kiyosaki pues se empieza a emberracar y empieza a decir, ¿cómo así que usted está trabajando todos los sábados para el papá de Mike? Señor tan abusivo, ¿quién se cree? Eso se llama violencia infantil, eso es un abuso, eso va en contra de la ley, usted no tiene por qué estar trabajando, usted es un niño. Pero Robert le decía, no, pero es que papá nos está enseñando a ser ricos y nos está pagando y eso me ayuda, esos 30 centavos yo puedo comprar mis cómics en la tienda. Pues Robert al principio estaba muy emocionado. Finalmente, digamos, para no hacerle la historia tan larga, porque quiero entrar rápidamente a las lecciones del libro, el papá de Mike nunca aparece. Y ya Robert dice, ¿cómo así que este señor nos tiene trabajando todos los sábados, además por 30 centavos de dólar? Eso no es nada. Y además no nos ha enseñado nada, no nos dice nada, nunca se reúne con nosotros, nos está estafando. Entonces le pide una reunión al papá de Mike y le dice, señor, usted me está estafando, usted me prometió que me iba a enseñar sobre el dinero y que me iba a hacer empresario y que me iba a hacer rico y que usted me iba a enseñar cómo es que se hacía dinero, pero usted nunca se reúne con nosotros, nos paga muy poquito, somos niños, además esto es un abuso, mi papá ya me dijo que yo no debería estar trabajando en este momento. Y el papá de Mike en ese momento le da una lección fundamental, y aquí es como donde empieza el libro, como con la primera lección de Padre Rico, Padre Pobre, y es, mire, los pobres y la clase media, le dice el papá de Mike, trabajan por dinero, hacen exactamente lo que usted está haciendo, van a la oficina, trabajan, esperan un salario y se emberracan, se ponen bravos cuando uno les paga poquito y siempre están pidiendo que uno les pague más y siempre están pidiendo o siempre están esperando que sea un tercero quien abogue por sus vidas, digamos, financieramente. Entonces, la primera lección que le da el papá de Mike a Robert Kiyosaki es: los pobres y la clase media, le decía el papá de Mike, que le dice en el libro, trabajan por dinero. En cambio, nosotros los ricos hacemos que el dinero trabaje para nosotros. Entonces Robert Kiyosaki, todo confundido, le dice, ¿cómo así que los pobres trabajan por dinero? En cambio, ustedes hacen que el dinero trabaje para nosotros. Le dice, sí, en efecto, fíjese que su papá, y además los papás eran muy amigos también, no nada contra el papá de Robert Kiyosaki, ni mucho menos, eran muy amigos los papás, pero dice, fíjese que su papá todo el tiempo está estudiando, trabajando más y esperando que el gobierno siempre lo subsidie, le pague más, le suba el salario. Digamos, para eso es que trabaja su papá, para eso es que estudia su papá. Y en efecto, el padre de Robert Kiyosaki era un tipo supremamente estudiado. Estudió en Stanford, tenía un PhD, trabajaba para el gobierno, en el sector público, pero siempre estaba pendiente era de un aumento de salario, de más beneficios, de su pensión. Digamos, él siempre se quiso pensionar con el gobierno y siempre le estaba diciendo a Robert Kiyosaki, hijo, tú tienes que estudiar, hacer una maestría, tener un doctorado, porque en la medida en que más y más estudies, más vas a crecer en la escala salarial y mejor te van a pagar, mejores van a ser tus subsidios, mejores van a ser los beneficios de tu empleador. A eso es a lo que tú realmente te tienes que dedicar. Entonces no sé qué estás haciendo perdiendo el tiempo con el papá de Mike. Tu único interés en este momento y tu único foco tiene que ser en la educación. Y el papá de Mike también creía muchísimo en la educación, que era su padre rico. Pero era un tema de mentalidad, porque el papá de Mike decía, mire, importante, sí, vaya al colegio, vaya a la universidad, pero en ninguna de esas dos partes le van a enseñar a usted cómo es que se juega el juego del dinero. Entonces usted se tiene que volver un enfermo de la educación, usted se tiene que volver obsesivo por la educación, pero la educación que realmente le va a servir a usted para crear negocios, para hacer dinero y para hacerse valer por usted solo. Porque si usted aprende cómo se juega este juego del dinero, si usted aprende las reglas del dinero, y eso se aprende con mucha educación. No es que el papá de Mike estuviera en contra de la educación, de hecho estaba muy a favor de la educación, pero no de la educación tradicional
que enseñaban en las escuelas de Hawái y no de la educación tradicional que enseñaban, digamos, en la Universidad de Columbia, de Stanford y todos estos PhDs que había hecho el papá de Robert Kiyosaki. Entonces, primera lección es: esto que usted está haciendo, Robert, le dijo el papá, de venir, trabajar, buscar un salario y después venir a pelearle a su empleador para que le suba el salario, para que le dé más beneficios, para que le enseñe, para que le pague más, para que lo subsidie más. Eso es lo que hacen el 99% de los trabajadores del mundo. Estudian, trabajan, estudian más, quieren un mejor salario, van a la universidad, ¿para qué? Para crecer sus ingresos y siempre están pendientes del subsidio del gobierno, la pensión, el aumento año a año del salario. Digamos, esa es su preocupación principal. Por otro lado, si usted realmente quiere ser millonario, porque eso fue lo que usted me dijo a mí, le decía el papá de Mike a Robert, usted lo que me dijo a mí es: enséñeme a ser rico, enséñeme cómo es que se hace dinero, yo le voy a enseñar. Entonces, si usted quiere aprender cómo es que se hace dinero, va a seguir trabajando conmigo, pero ahora no le voy a pagar. No, ¿cómo así que no me va a pagar? Aparte de que me pagaba 30 centavos de dólar, ahora me dice que no me va a pagar, y otra vez los sábados y para venir acá y usted nunca me enseña. Digamos, Robert Kiyosaki seguía en ese cuento, pero el papá de Mike le dijo: bueno, pues escoja. Uno en la vida tiene la fortuna que puede tomar decisiones. Ahora, si su decisión es: quiero seguir trabajando y quiero seguir trabajando al lado del papá de Mike para aprender cómo realmente se hace el dinero, entonces no trabaje por dinero. Porque esa es la primera lección del padre rico y el padre pobre: no trabajar por dinero. Los ricos, vuelvo y repito, le decía al papá de Mike, los ricos no trabajan por dinero. Los ricos trabajan es para conseguir la educación suficiente que les permita crear dinero y que el dinero trabaje para ellos. Los pobres como su papá o la clase media como su papá siguen trabajando y siguen consiguiendo maestrías y doctorados es para tratar de aumentar su salario, y trabajan y se obsesionan con el dinero, ¿sí? Entonces, mientras que el padre pobre de Robert Kiyosaki le decía: el dinero es la fuente de todos los males, el padre rico de Robert Kiyosaki le decía: la falta de dinero es la fuente de todos los males. Mientras que el padre pobre de Robert Kiyosaki le decía: estudie, haga una maestría, consígase un trabajo, porque en la medida en que usted estudia más, usted va a poder ganar un mejor salario. El padre rico de Robert Kiyosaki le decía: estudie y entienda cómo funciona el juego del dinero, porque en la medida en que usted estudie más y aprenda más cómo funciona este juego, usted nunca va a trabajar por dinero. Primera lección. Segunda lección del libro y segunda lección del padre rico de Robert Kiyosaki, y lección también que mostraba la gran diferencia entre sus dos padres. Y digamos, esto es como la regla número 1 del dinero, según Robert Kiyosaki, que dice lo siguiente: hay que entender de contabilidad. La contabilidad es una de las materias más aburridas y yunques de la vida, ¿sí? Pero hay que entenderla muy bien, porque muy pocos entienden realmente cómo es que funciona la contabilidad. Entonces, la segunda lección realmente del padre rico para Robert Kiyosaki fue: entienda cómo es que funcionan los estados financieros, porque los banqueros, cuando usted salga al mundo real, le decía el papá de Mike a Robert Kiyosaki, cuando usted salga a la vida a enfrentarse con el mundo real, los banqueros y los empresarios nunca le van a preguntar a usted por sus calificaciones en el colegio. Nunca le van a pedir sus calificaciones en el colegio. Le van a pedir sus estados de resultados. Le van a pedir su balance general. Entonces, Robert Kiyosaki, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es un estado de resultados? ¿Qué es un balance general? Entonces, aquí es cuando el padre rico de Robert Kiyosaki le dice: mire, el balance general es la relación entre sus activos y sus pasivos. El problema es que el común de la gente cree que los activos son pasivos y cree que los pasivos son activos, ¿sí? Y la diferencia muy sencilla que hay entre un pasivo y un activo es que un activo
es todo aquello que trae dinero al bolsillo. Y un pasivo es todo lo que saca dinero del bolsillo. Entonces el papá de Mike, el papá rico de Robert Kiyosaki, siempre le dijo, mire, la gente cree, por ejemplo, que su carro es un activo. ¿Por qué? Porque el banquero le dice, no, es que su carro va en la casilla de activos cuando uno está aplicando un crédito y cuando uno compra un carro uno cree que está comprando un activo. Según la definición del padre rico de Robert Kiyosaki, un carro lo único que hace es perder dinero todos los años. Apenas uno lo saca del concesionario, el carro ya vale un 80 o 70% menos de lo que valía antes de sacarlo del concesionario. Y el carro siempre nos saca dinero del bolsillo. Nos pide mantenimiento, nos pide llantas, nos pide aceite, nos pide gasolina y no nos genera dinero. A menos que uno use el carro para ponerlo a producir, un carro siempre será un pasivo para el padre rico de Robert Kiyosaki. Por el contrario, un activo, los ricos se enfocan en conseguir activos que les generen flujo de caja. La medida que un activo genera flujo de caja, esa realmente es la definición de un activo. Un activo es todo lo que trae dinero a mi bolsillo. Entonces, ¿qué es un activo para el papá rico de Robert Kiyosaki? Un negocio que genera utilidades, que genera dividendos, ¿sí? Una casa, pero que genera rentas. No una casa propia que lo único que me genera es gastos, sino una casa que yo la pongo a rentar y me genera flujo de caja positivo. Entonces, una casa no es un activo conseguir activos que les generen flujo de caja. En cambio, los pobres y la clase media lo único que hacen es comprar pasivos creyendo que son activos, pero esos activos lo único que hacen es sacarles dinero de su bolsillo. Por eso para el padre de Robert Kiyosaki, la casa, por ejemplo, era un pasivo. Para el padre pobre de Robert Kiyosaki, la casa era el activo más importante que tenía la familia. Aun cuando se había endeudado a 20 o 30 años para pagar esa casa, y esa casa nunca le produjo absolutamente nada de dinero. Sí, le fue creando patrimonio a lo largo de la vida, pero ese activo realmente trabajaba, era para el banquero, para pagarle intereses y para pagarle el crédito hipotecario al banco. Por el contrario, el padre rico de Robert Kiyosaki se enfocaba era en crear negocios que le generaran utilidades, crear productos que le generaran regalías, invertir en activos fijos que le generaran rentas, o sea, comprar más importante del padre rico, y es la diferencia entre un pobre y un rico, digamos, es los ricos compran activos o se enfocan en comprar activos que les generan ingresos pasivos, es decir, ingresos por y con esas utilidades que generan mis negocios yo pago todos mis gastos. Por el contrario, la clase media y los pobres compran pasivos creyendo que son activos y lo único que les generan son gastos. Entonces, esa se le fue metiendo eso en la cabeza. Recuerden que él empezó a hablar, empezó a tener relación pues con sus dos padres desde muy pequeño, y poco a poco fue entendiendo ese juego del dinero. Poco a poco fue entendiendo cómo los ricos trabajan es para conseguir activos, no para conseguir dinero. La clase media trabaja para conseguir dinero, para conseguir mejores salarios, para conseguir aumentos de salarios. Se esfuerzan más, es para que el jefe los
De hecho, su negocio principal hoy en día, uno cree que su negocio principal es la venta de libros, ya vamos a hablar de eso, pero realmente a lo que se dedica Robert Kiyosaki hoy en día principalmente es a la compra y venta de inmuebles, de casas, locales, apartamentos, hoteles, condominios, etcétera, etcétera. Ese es su negocio principal. Y es una de las lecciones que le enseñó también el padre rico de Robert Kiyosaki. Le dijo, mire, McDonald's, por ejemplo. Uno cree que el negocio de McDonald's es vender hamburguesas. Y es una historia que la cuenta inclusive Ray Kroc, el fundador de McDonald's, que fue a la universidad a dar una conferencia y le preguntó a los alumnos, la primera pregunta que le hizo a los alumnos fue, ¿ustedes saben yo en qué negocio estoy? Pues la gente se reía, pues obviamente, está en el negocio de las hamburguesas, ¿cómo así? Todos sabemos quién es usted. Sus hamburguesas las come prácticamente todo el mundo, en todos los rincones de este planeta. Y Ray Kroc les dice a los alumnos, no, mi negocio es la finca raíz, mi negocio son los inmuebles. Porque yo soy el mayor comprador de inmuebles de los mejores locales que hay en Estados Unidos y en el resto del mundo, antes de empezar a franquiciar su negocio. McDonald's tiene unos activos valiosísimos que valen muchísimo más que la misma venta de las hamburguesas. Y eso se le fue quedando a Robert Kiyosaki y él dijo, yo algún día me voy a meter en este negocio de la finca raíz. Entonces, como les decía, el padre rico de Robert Kiyosaki tenía por entender de contabilidad, esa materia que todo el mundo cree que es aburridísima, pero es supremamente importante. Porque una de las grandes lecciones que le deja el padre de Robert Kiyosaki a Robert Kiyosaki es, usted como que se nos fue la señal. Creo que se nos fue por un segundo la señal. Por favor, me confirman si me están viendo bien. Bueno, voy a seguir. No sé qué tal está la señal, pero voy a seguir igual, porque estaba emocionado. Como les decía, la educación financiera era muy importante para el padre rico de Robert Kiyosaki. Y lo primero, entendimiento de la contabilidad, fundamental. Fundamental si uno quiere ser un gran empresario, entender de contabilidad. Fundamental si uno quiere ser un gran entrenamiento en ventas, muy importante. Porque nada más importante para un emprendedor, para un empresario, que saber vender. Por eso el padre rico de Robert Kiyosaki le decía, trabaje en ventas. Lo que es que a usted lo rechacen todo el tiempo y que le digan que no. O sea, trabaje en un call center, trabaje en esas redes de mercadeo donde usted todo el tiempo se tiene que quitar ese miedo a vender. Si usted quiere ser un gran empresario, usted tiene que aprender a vender, le decía el padre rico de Robert Kiyosaki. Lo tercero y fundamental es entender el
felices diciendo, hoy obviamente pues si los únicos que van a pagar impuestos son los ricos, pues bienvenidos los impuestos, qué chévere los impuestos, y así es que se empezaron a aprobar los impuestos en las distintas partes del mundo. La falta de dinero que necesitan para invertir, para hacer hospitales, para hacer infraestructura, para hacer colegios, etcétera, pues obviamente es cobrar más impuestos. Pero llega un momento en donde los ricos no pueden ser los únicos que pagan los impuestos. Entonces, pues claramente las personas o los gobiernos, perdón, le empiezan a cobrar impuestos, pues ya no solo a los ricos, sino le y le decía, mire, es fundamental que usted entienda cómo se pagan los impuestos en su país. Es fundamental que usted como empresario entienda que cuando usted tiene una empresa, usted tiene la posibilidad de pagar menos impuestos. Porque las corporaciones y eso es lo que no entendía el padre pobre de Robert Kiyosaki, porque el padre pobre ganaba su salario, antes de que le pagaran su salario le descontaban impuestos y después sí gastaba. La diferencia con el padre rico era que el padre rico ganaba en sus empresas, gastaba en sus empresas, bajaba la base gravable, porque ingresos menos gastos, baja la base gravable y al final sí pagó impuestos. De esa manera, en la medida en que uno crea sociedades, crea corporaciones, etapa muy temprana de su vida, son las ideas que se le empezaron a quedar. Y por eso les digo que es importantísimo entender que los dos padres tenían un concepto altísimo de la educación, pero el padre rico de Robert Kiyosaki realmente creía que la educación que enseñan en las escuelas, que enseñan en la educación tradicional, en las universidades, es que no le sirve a los alumnos para entender sobre el dinero. Por el contrario, la educación que reciben los jóvenes, según el padre pobre de Robert Kiyosaki, es una educación necesaria para conseguir un mejor trabajo, conseguir un mejor salario y escalar en esa carrera corporativa. El padre Kiyosaki la llamaba la carrera de la rata. Todas estas lecciones, y esto nos lleva ya a cerrar, todas estas lecciones fueron las que aplicó Robert Kiyosaki porque realmente él se empezó a dar cuenta
para darse un lujo, para tener una mejor casa, para tener un mejor carro, porque su salario definitivamente no se lo permitía, ¿sí? Entonces, ahí lo tienen. Esta es la historia de Robert Kiyosaki, dos padres que influenciaron de manera importantísima la vida de Robert Kiyosaki. Y Robert Kiyosaki decidió entregarle esas lecciones de su padre rico y de su padre pobre a millones de personas. Este libro, copias, eso es casi la población de todo Colombia. 40 millones de libros se han vendido de Padre Rico, Padre Pobre. Es uno de los libros insignias de finanzas personales. Vuelvo y digo, un libro muy controversial. Hay gente que no le gusta para nada este libro. Hay gente que le encanta este libro y dice que ha sido uno de los libros que me abrió el camino y que me permitió empezar a indagar muchísimo más, a indagar sobre el tema del dinero, a indagar cómo es que los grandes millonarios del mundo han hecho su dinero a través de la historia. Yo, digamos, le doy gracias a Robert Kiyosaki porque me abrió las puertas a este mundo de las finanzas personales. Sin duda hay muchas cosas de Robert Kiyosaki pues, que no comparto y que no necesariamente tengo que estar de acuerdo con todo lo que él dice y con todo lo que él escribe, porque además ha escrito este libro a mí me abrió las puertas a este mundo de las finanzas personales y que sin duda estoy seguro que a muchos de ustedes les puede pasar lo mismo cuando lean Padre Rico, Padre Pobre y cuando empiecen a leer y a entender la vida de Robert Kiyosaki. Señal, de pronto tal vez no la mejor. Muchísimas gracias igual por conectarse. Vamos a tratar de mejorar esto, de mejorar de pronto la ubicación para una próxima oportunidad. La otra semana o no sé si hablar de Elon Musk, también muy de moda por estos días, con su empresa Tesla, que viene subiendo desbordadamente en la bolsa de valores de Estados Unidos. Así que bueno, ya veremos con qué salimos la otra semana. De nuevo, muchas gracias a todos por conectarse y les pido perdón realmente por la señal si no fuera mejor. Nos vemos el otro domingo, 7:30 de la noche, con una nueva sesión del Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos.